de Naciones Unidas, catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Madrid. José María, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, José María, seguimos de cerca la evolución de esta crisis en la industria alimentaria, además, sobre todo, a tenor de cómo estamos viendo también que están avanzando los precios de la alimentación. Cuando arrancamos el año hablábamos sobre todo de esos cuellos en la botella, de esos cuellos de botella en la cadena de suministro. Veníamos de una crisis sanitaria que nos había dejado muchos flecos abiertos y un impacto negativo importante en nuestra economía. Sin embargo, a esta situación se unió también el empeoramiento que suponía ya para todo el tejido económico la guerra en Ucrania. Sabemos que la guerra en Ucrania no ha sido ni mucho menos el único causante de una crisis alimentaria que, insistimos, ya teníamos sobre la mesa, pero sí que es cierto que me gustaría que nos identificaras cuáles son las principales aristas que tenemos en estos momentos, los principales factores de esta crisis. Bueno, pues efectivamente la situación internacional de los mercados agrarios y alimentarios venían ya desde el año finales del 21, principios del 22, con alzas importantes debido pues, a estos problemas de suministro y de ruptura de la cadena en el tema alimentación. Pero como usted mismo decía, efectivamente la guerra ha supuesto un problema adicional enorme, porque Ucrania y Rusia son dos países enormemente importantes en la escena internacional desde el punto de vista de producción alimentaria. En tema de cereales, Rusia es el primer país exportador del mundo y Ucrania el quinto. Por tanto, sumados los dos, tenemos una importancia enorme en el mercado internacional. La guerra ha supuesto dificultades para la exportación desde Rusia, no solamente dificultades, sino también a veces estrategias como la del gas, tratando de presionar a través del tema alimentación. Y en el caso de Ucrania, pues ha habido un bloqueo absoluto, como se sabe, de los puertos del Mar Negro, lo cual ha impedido que unos 20 millones de toneladas de cereal que estaban en los almacenes, en los graneros de Ucrania, no hayan podido salir desde el mes de febrero, cuando se inició la guerra. Y esto ha supuesto realmente una agudización, sobre todo en regiones muy dependientes de este cereal, como son, por ejemplo, todo el norte de África, toda la parte de Oriente Medio y muchos países del África subsahariana dependen en un más del 50% de la importación de cereales y de oleaginosas de aceite de Rusia y Ucrania, y por tanto están teniendo dificultades enormes. Esta situación se ha aliviado bastante con el acuerdo que hubo entre Rusia y Ucrania para empezar a desbloquear la salida del cereal de los puertos del Mar Negro desde Ucrania, y esto pues ha aliviado, y de hecho los precios internacionales en el mes de julio y agosto, sobre todo en julio, han descendido muy notablemente, en torno entre un 10 y un 15%, lo cual significa un alivio, pero es un alivio momentáneo, ¿no? La situación no está despejada a medio plazo, ni mucho menos, ni mucho menos. José María, precisamente mencionabas ahora ese acuerdo entre Rusia y Ucrania. Vimos en junio cómo sellaban ese acuerdo para permitir la salida de productos agrícolas a través del Mar Negro. Un acuerdo por 120 días. Veremos hasta qué punto se renueva. Nos decías, ¿no? Es una situación que ha permitido aliviar este contexto en el que nos encontrábamos. ¿Crees que hay posibilidad de que se renueve ese acuerdo? Porque ambas partes tienen que estar de acuerdo en que tengan esa voluntad. ¿Crees que esto podría producirse? Y si es así, ¿podría seguir mejorando al menos un ápice la situación? Es muy incierta la situación, ¿no? Primero porque aunque ha habido el acuerdo, la puesta en práctica del acuerdo está siendo enormemente complejo. Hay toda una serie de garantías y de controles de los barcos que salen por parte de Rusia que hace difícil realmente la fluidez de esta exportación. La idea efectivamente era para 120 días, porque había un cálculo de que a partir de junio el ritmo mensual de salida del cereal iba a ser entre 3 y 4 millones de toneladas, y efectivamente eso suponía que en 4 o 5 meses máximo esos 20 millones de toneladas que tiene Ucrania almacenadas pues prácticamente estarían ya distribuidas en los países importadores. Sin embargo, hay dos elementos. Primero, la salida de ese grano está siendo más lenta de lo previsto. O sea, después de 2 meses solo han podido salir unos 2,5 millones de toneladas, por tanto el ritmo es mucho menor, con lo cual sí o sí se va a necesitar prorrogar ese acuerdo
y que alcance probablemente no 4 meses, sino probablemente 6, 7 meses, 8 meses. Y no está claro que con la situación militar que está viendo últimamente, pues Rusia esté por la labor de prorrogar este acuerdo. Y en segundo lugar, hay otro elemento importante, y es que la situación de la exportación también se ha visto puesta en duda, porque muy recientemente Putin ha dicho que el acuerdo se hace para que llegue este cereal a los países, sobre todo de África, más necesitados, ¿no? Pero no a Europa. Y es verdad que una parte de este cereal que está saliendo de Ucrania, aunque no es mucho, un 25-30%, está yendo a Europa. Y entonces Putin ha puesto sobre la mesa el que ese grano pueda salir hacia países como África, pero no a Europa. Con lo cual, la incertidumbre en torno al futuro de este acuerdo es muy incierto, tanto por esas pegas que está poniendo y esas dificultades que está poniendo prácticas, como por el tema de que a Europa no, a África o Oriente Medio sí, pero a Europa no, como porque el ritmo es muy lento y por tanto se necesitaría una prórroga y no está claro que vaya a haber una prórroga. Por otro lado, José María, tenemos la escalada inflacionista en los alimentos. De hecho, en España ayer conocíamos el dato de IPC, que finalmente se incrementaba una décima respecto a la cifra adelantada que teníamos, 10,5%, y llamaba la atención en especial la escalada que hemos visto en los precios de los alimentos. Se situaba casi en el 14%, tasa interanual. Claro, cada vez hay más dificultad para comprar alimentos y estamos viendo que las perspectivas no son halagüeñas. Efectivamente, ya entrando, o sea, si dejamos la escena internacional y hablamos de España, es cierto, o sea, la inflación en el tema alimentario es enorme. Si estamos en una inflación media en torno al 10%, la subida de precios de los alimentos está en el 14%, por lo tanto está claramente por encima de la subida media de precios. Y esto yo creo que tiene distintos efectos. No cabe duda que la situación de los mercados internacionales afecta, no cabe duda que la guerra de Ucrania ha agudizado el tema, pero yo creo que también hay elementos que son internos de España y que conviene seguir trabajando en ellos, y es sobre todo el tema de la eficiencia de la cadena de distribución, de la cadena alimentaria. Yo creo que es muy importante que todos los acuerdos que ha habido y todos los cambios normativos para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria se pongan en práctica, ya se están poniendo, pero se pongan con mucha mayor intensidad y sobre todo haya una vigilancia a través del observatorio de precios. Tiene que haber una vigilancia clara de cómo evolucionan los precios desde el productor hasta el consumidor, porque la verdad es que en algunos productos se puede justificar o entender cierta subida de precios, pero en otros productos que los precios internacionales no están tan altos, pues también está habiendo subidas y estas subidas no están tan justificadas. Por tanto, yo creo que ahí se necesita que ese observatorio de precios que ya existe haga una labor intensa y realmente tenga la vigilancia sobre cómo evolucionan los precios en los distintos eslabones de la cadena para que al consumidor le lleguen a unos precios no tan elevados, ¿no? Porque yo creo que, repito, este nivel de inflación alimentaria es alto y hay que tratar de contenerlo porque es importante desde el punto de vista de los ciudadanos, ¿no? José María, apuntabas a los distintos eslabones. De hecho, estamos viendo que el uso de fertilizantes se ha reducido como consecuencia de la escalada de los costes y, claro, aquí me hace cuestionarme si podemos esperar mayores disrupciones en el eslabón productivo. Desde luego, desde el punto de vista de la producción, o sea, ahora estamos recién las cosechas de cereal del verano, se han terminado. Ahora dentro de un mes o dos tendremos la recolección de las siembras de primavera, maíz, girasol, otra serie de productos que ya pueden empezar a mostrar cierta problemática de que hay una menor productividad en estos granos como consecuencia de la escasez de fertilizantes, ¿no? Eso ya puede empezar a repercutir en los productos, como digo, que se van a recolectar entre septiembre, octubre o como mucho noviembre, y por tanto sería otro empujón para la inflación de productos alimentarios a partir de octubre, ¿no? Y por otro lado tenemos todavía una cosa más complicada, y es que si la escasez de fertilizantes se va agudizando en los próximos meses, pues en octubre, noviembre son las siembras del año que viene, y si no hay suficiente fertilización, pues las cosechas que se obtengan en junio y julio del 2023 pues van a ser mucho menores que las medias o las normales, con lo cual
nos podemos enfrentar a una situación de crisis alimentaria en el año 23 si no se resuelve el tema de fertilizantes, que también depende de Rusia en gran medida, porque Rusia es un grandísimo exportador mundial de fertilizantes, el primero, especialmente nitrogenados. Si Rusia sigue utilizando el tema de fertilizantes también como un elemento dentro de las hostilidades, pues realmente podemos tener problemas en el nivel de productividad y de cosechas del año 23 y tener ahí un año 23 mucho más difícil todavía desde el punto de vista alimentario. Por tanto, como podéis ver, los riesgos y los retos a los que nos enfrentamos en los próximos meses o un año, pues son, desde el punto de vista de alimentación, son enormes. Son problemas externos que tienen que ver con Ucrania, pero también, como decía, son problemas internos de que hay que intentar por todos los medios un mejor funcionamiento de la cadena alimentaria, cosa que ya se está intentando por parte del Ministerio y por parte de los actores, pero que yo creo que requiere más vigilancia y más insistencia. José María Assumpsi, desde el Comité de Seguridad Alimentaria de Naciones Unidas, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos quedamos, por tanto,